Bueno, y acá estamos en este segundo bloque del Ágora y venimos al galope con esta columna Derechos y Derecho. Vamos a estar hablando del Plan Cunitas y lo vamos a abordar desde la perspectiva de los derechos, ¿no? De los derechos que garantizaba para las niñas y los niños recién nacidos y también para todo el grupo familiar en sí, y qué sucedió con esa política pública que si nosotros analizamos qué son las políticas públicas o qué orientación tienen, nos vamos a dar cuenta, o hay dos grandes formas de verlas. Unas son las que son basadas con una perspectiva de derechos humanos y otras que no se basan en eso, sino que están más atravesadas por una cuestión económica y de quizás más reflejada. Se ve esto en el neoliberalismo, que es una menor inversión pública, entonces las políticas públicas van a ser diferentes a las que están en la óptica y en el paradigma de los derechos humanos. Podemos encuadrar entonces a lo que era el Plan Cunitas dentro de una política pública con perspectiva de derechos humanos, porque ¿qué hacía el Plan Cunitas? Cunita. Te dan una sola, salvo que tuvieras más de un si tenías mellices, te daban. Sí, ahí sí. El Plan Cunita se otorgaba a las madres que cobraban la asignación universal. Se llamaba, estaba incorporado en una alta temprana que se llamaba, tenía otras cuestiones que ahora las vamos a ir ya viendo. Desde la asignación universal por embarazo. Alta conjunta, perdón. Ajá. Era lo que se llamaba, claro. Una persona, una mujer o un cuerpo gestante, quedaba embarazada, no tenía un trabajo en blanco, ni ella ni su pareja, entonces le corresponde la asignación por embarazo. Eso es una política pública que se convirtió en una política de Estado porque ha atravesado gobiernos de distintas ideologías y ha permanecido. Entonces sí, ya es una política de Estado. De hecho, Macri se animó a plancharla, pero no a sacarla. Exactamente. Y siguieron ponderando a la asignación universal por hijo y olvidándose de dónde venía. Bien, bueno, por eso esa es la característica que tienen estas políticas públicas que se terminan convirtiendo en política de Estado. La mujer embarazada empezaba a percibir la asignación por embarazo. Iba a la maternidad donde iba a tener a su hijo o a su hija y ahí mismo la inscribían para otorgarle el Plan Cunita cuando fuera dada de alta con su niño o niña y se tuviera que ir a su casa. ¿Qué incluía este kit Cunita? Muchas cosas, más allá de la cuna de cartón. Tenía la cuna de madera, con sistema de encastre, con bolsillos de tela, un colchón, un juego de sábanas, un acolchado, un toallón y un saco de dormir, indumentaria para el recién nacido que incluía conjuntos enteros de manga larga, 2 conjuntos de manga corta, 2 pantalones, 2 pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines, un neceser y también traía indumentaria para la madre, traía un camisón y un par de cosas más. Y también incluía un bolso cambiador con artículos de higiene para la madre y para el recién nacido, varios, un portabebé y otros elementos de uso cotidiano como chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes para los primeros meses. Y también traía un libro de cuentos y una guía de cuidado para la mamá y para el bebé. ¿A qué apuntaba este kit, que era mucho más que una cuna? A asegurar las condiciones básicas para que en esos primeros meses, el recién nacido, la recién nacida, tuviera todas las condiciones de abrigo necesario como para que no sufra las condiciones climáticas o cuestiones de vulneración de infraestructura en su vivienda, quisiera que se enfermara en esos primeros días. Lo que trataba era de equiparar las condiciones desde el nacimiento de todos los niños y las niñas. Por eso es una política basada en derecho, porque venía a asegurar los derechos desde el inicio de nuestras vidas, digamos. Exactamente. También lo que se dice esto de la alta conjunta era porque en la maternidad donde se produjera el nacimiento también lo que incluía era charlas con distintos profesionales como para que la mamá de esa familia se vaya con el conocimiento necesario para ante cualquier eventualidad saber cómo responder o saber cuáles eran los cuidados necesarios y cómo aplicarlos. La verdad que duró poco esta política pública, lamentablemente.
fue muy efectiva porque también este tipo de cunitas lo que hacía era evitar el colecho y lo que terminaba haciendo era evitar muertes tempranas de recién nacidos por muerte súbita y demás por las condiciones que tenía esta cuna de madera que estaba aprobada en otros países del mundo. De hecho, nosotros que siempre nos queremos parecer a los países nórdicos, Sí. Este tipo de cuna se implementa en los países de Es Finlandia y por ahí. Así que estaba más que comprobado esta situación. Pero bueno, se produjo una denuncia. Graciela Ocaña hizo la denuncia en Comodoro Pi porque ella decía que había habido un sobreprecio y un fraude a la administración pública en esta adquisición del plan Cunita. Ujú. El juez Bonadío lo que hizo fue ordenar la quema, la destrucción y que se prendiera a fuego esos kits de Cunita, como pasó allá en el 55, ¿no? Con la Sí. revolución fusiladora. Y más acá en el tiempo, me permito ponerlo también, que lo recordamos el otro día en la charla con Telma Alonso, la destrucción de la obra de Milagro Sala. Sí, esta costumbre, ¿no? de destruir, porque aparte, si hubo un sobreprecio, ¿por qué se va a destruir la compra? Claro. En todo caso, Sí. se utiliza y tienen que, si se llegaba a investigar y se determinaba que había estos hechos delictivos que se habían cometido y quién eran los responsables, tendría que, en ese momento, elevarse a juicio oral Pero lo y que llegar pasa- a una condena. Sin embargo, Lo que pasa, Vicky, que en algún momento también una de las cosas que se dijo, que después me parece que no fue a la causa porque era una ridiculez grande con una casa, es que había muerte súbita de bebés en las cunitas, no sé si lo recordás. bueno, eso lo iba a comentar Ajá, también bien. después, porque, bueno, como sabemos, pasó esto con la causa, la tuvo Bonadío, la ordenó la destrucción, por suerte no se destruyeron, sin embargo, claramente el Estado tuvo que pagar un depósito a donde esas cunitas fueron a parar y quedaron inutilizadas. Esa causa hace 2 días tuvo el pedido del sobrecimiento por parte de la Fiscalía, de que no se comprobó que existiera tal delito y por lo tanto no se comprobó la acción penal cometida ni por el jefe de gabinete, que en ese momento era Aníbal Fernández, ni por el ministro de Salud de ese momento, que era Daniel Goyán, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Porque eso transcurrió en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, llegó el gobierno de Mauricio Macri, y acá tomo lo que vos decías recién, y se barrió con esta política pública. Se decía que era peligroso los kits, que tenían una peligrosidad. Sin embargo, vuelvo a nombrar algunas cuestiones que tenía el kit, que era la cuna, pero además tenía ropa, juguetes, libros. ¿Cuál era la peligrosidad de esa parte del kit en Que todo por ahí caso? un chico pobre se sienta con los mismos derechos que un chico de clase media o rico. Por ahí tenía que ver con eso, no sé. Se me ocurre, no soy un experto en el tema, ¿eh? Por eso, exactamente. Ahí volvemos al inicio de la columna cuando decimos se pueden hacer políticas públicas basadas en derechos o basadas en otros intereses que van más por lo económico o por una cuestión ideológica. Así Sí. que a partir de abril del 2016, este plan se levantó por parte del Ejecutivo, no se consumaron más entregas del kit Cunita y hoy vemos que nada de lo que se decía en aquel entonces era cierto y que lamentablemente dejó de implementarse una política pública que hubiese equiparado las condiciones desde el inicio de nuestras vidas.